Bienvenidos a la plataforma educativa del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor, en su programa Palabra de Iluminación, ministerio y programa que preside el doctor y maestro del texto sagrado José Briceño. Prepárate y ponte cómodo para recibir una nueva iluminación de lo que está escrito en Revelación y que fue inspirado mediante la persona del Espíritu Santo. Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado José Briceño en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño transmitiendo, exponiendo y presentando las verdades del reino eterno, esa verdad verdadera, esa verdad absoluta. Siempre hago pie de esto, porque tengo un compromiso, una gran responsabilidad delante del Dios eterno, del gran yo soy que es mi Padre, de quien me escogió y me constituyó para este ministerio de maestro, que es mi hermano Jesús, el Teantropos, el Dios hombre, y de quien mora en mí, que es el Espíritu Santo. Una gran responsabilidad. Líbreme el Eterno, líbreme el Dios hombre, líbreme el Dios Espíritu Santo, de que esté ministrando acá una falsa doctrina, porque estaría cayendo en el terreno de la herejía y de la apostasía, pero además de eso, en el peor de los casos, estoy dirigiendo al pueblo a caminos divergentes, desviándolos totalmente del propósito, de la verdad del reino, que es lo que lo va a llevar a cumplir su propósito eterno en ellos. Maestro Briceño te saluda acá en el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas. Son las 7:35 de la noche. Este es nuestro estudio número 9. Nuestro estudio número 9 en relación a la mayordomía integral. Nuestro estudio número 9. Ya hablamos de la primera área, que nosotros debemos saber administrar, centrarnos en eso, para ser confiables para Dios en su reino y nos puede entregar los valores del reino, que empecemos a hacer unos engarces de confianza, que empecemos a ser como los odres nuevos que resisten el vino nuevo, no odres viejos que los que tienen capacidad para resistir es el vinagre, el vino vencido. Ese es el trabajo. De eso estamos tratando. Ya hablamos de la primera parte. Debemos ser administradores de nosotros mismos, de mí mismo. Si yo no soy administrador de mí mismo, pues de administrador de mí mismo, el primer principio, no soy apto ni tendré capacidad para administrar los recursos del reino. De paso, siempre lo he dicho, quien no administra no puede ministrar en todos los sentidos. ¿Ok? Lo segundo, preste atención, lo segundo que usted y yo, y todos los que me están escuchando, debemos aprender a administrar es nuestro propio hogar, nuestra casa, cuidar el vínculo familiar, comenzando con la unión conyugal, comenzando por allí. Es la primera, la primera iglesia que Dios nos da a nosotros para ministrar, cuidar, reservar, mantener, ser protectores, dar cobertura, proveedores. La primera iglesia. Siempre lo he dicho, lo sostengo, pero no por capricho, lo dice la Biblia, lo dice la Biblia. Póngamelo en la Biblia, maestro, póngamelo en la Biblia. Que primero Dios, primer lugar en nuestra vida, en nuestro corazón lo debe ocupar Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ellos deben estar allí en el primer lugar. Pero el segundo lugar lo debe ocupar tu hogar, tu casa. Y el tercer lugar lo debe ocupar la iglesia. Primero Dios, después tu hogar, tu casa,
y después la iglesia. Yo no debo descuidar la iglesia por el hogar, pero tampoco debo descuidar el hogar por la iglesia. Siempre tuve presente ese principio. El día que el ministerio, llevándolo en forma desenfrenada, atente en contra de la seguridad de mi hogar, pues perdóneme y preste atención, yo dejo el ministerio. Primero está mi casa, que el ministerio, primero está mi casa, que la iglesia. Eso es un principio del reino. Pablo dijo, el que no sabe administrar su casa no es apto para administrar los asuntos del reino. Punto. Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Es más, presta atención. La relación del Eterno, del gran yo soy, usted lo va a buscar desde Génesis a Apocalipsis, comenzó en los hogares. Dios comenzó su relación con el hombre en los hogares, en las casas. Por eso es que en el huerto comenzó la relación, ahí estaba todo, no había iglesia, no existía obra de Dios, no existía nada, la iglesia no estaba las sinagogas, nada de eso, estaba Dios, el hombre y la mujer y el hogar, ahí comenzó todo. Pablo siempre que habla de las iglesias que fundó, decía la iglesia que está en tu casa, la iglesia que está en tu casa. Dios comenzó su relación con el hombre en los hogares. Quien se encarga de sacar a Dios de los hogares y llevarlo a las iglesias, a los templos, es la religión. Las Pascuas se celebraban en las casas, por familia. La cena del Señor se celebraba en las casas, por familia. Yo no tengo que ir a una iglesia para celebrar la cena del Señor. Es derecho. El celebrar la cena del Señor con mi familia, como sacerdote de mi hogar, es mi derecho y es parte de mi vida devocional. No tengo que ir a una iglesia. No estoy diciendo que no lo haga, que no vaya, no está bien, hágalo. Pero si usted quiere participar de la institución de la cena del Señor en fe y sabe lo que está haciendo, está instruido en lo que está haciendo, entiende lo que es discernir, lo que es probarse y lo que es indignidad de los tres principios que habla el apóstol Pablo, usted está autorizado como sacerdote del hogar para celebrar la institución de la cena del Señor en fe, que es parte de nuestra vida devocional. Ni siquiera tenemos que ser bautizados para eso, porque el que yo sea bautizado para tomar la cena, eso es catolicismo romano, eso es basura dentro de la iglesia, es una doctrina de demonios, diabólica. Ese es otro tema, ese es harina de otro saco, ese son otros 20 chavos, como dicen los puertorriqueños. Si usted quiere saber un poquito más de eso, váyase a YouTube y búsquese la institución de la cena del Señor, doctor maestro José Briceño, o el verdadero significado del tomar la cena del Señor, maestro José Briceño. Ahí tengo un estudio completo en relación a este asunto. Alguien dijo, presta atención a esta verdad del reino, una verdad mata demonio, esta que lo voy a decir. Oído. Nunca, jamás y nunca, si hablamos de ministerio, se lo dije a un ministro que se desenfrenó en el ministerio y descuidó su casa, descuidó su familia, descuidó sus hijos. Y tuvo consecuencias muy graves, fuertes, consecuencias que taladraron su vida. Le produjeron heridas en el alma, como una hija embarazada, como un hijo que se fue a las drogas, como una mujer que no debería ser, ¿no? Pero, porque no es la razón, pero le fue infiel con su mejor amigo, entre comillas, porque un amigo no hace eso. Y se destruyó por completo. Y me vino a pedir un consejo llorando, quizás un poco tarde, pero maestro, ¿cómo tú ves todo eso? Y esta fue la palabra del reino que le dije. Cito, nunca podrás construir un ministerio sobre los escombros de un hogar en ruina. Se lo vuelvo a decir.
Nunca, ahora se lo digo a usted, nunca podrás construir un ministerio sobre los escombros de un hogar en ruina. Tu hogar se destruye, se desbarata, se vuelve añico, se desune. Tu hogar es un hogar disfuncional por causa de que le dedicaste más tiempo al ministerio, a la iglesia, a V, y tu hogar no ocupaba el primer lugar después de Dios, pues tú le vas a tener que dar cuentas a Dios por lo sucedido. En el tribunal de Cristo el Señor te va a pedir cuenta por tu casa, por tu hogar. En el caso que no seas casado, igual todos tenemos responsabilidad. Tenemos parte en el sacerdocio, sea padres, sea hijos, sea que no tengas hijos, pero seas una persona representante ahí, quien sea, cualquier sea el sexo. Eloida y Eunice, la abuela y la madre de Timoteo, ejercieron un sacerdote en esa casa porque no estaba la figura masculina, la figura paterna. Y dos mujeres ejercieron el sacerdocio, Eloida y Eunice, y sacaron un tremendo discípulo como Timoteo. Así que vamos a funcionar. Es nuestro hogar primero. El apóstol Pablo presenta este principio como absoluto, como una verdad verdadera que no la puedes pasar por alto. Es un principio sine qua non que tú no puedes pasar por alto. El apóstol Pablo lo expresa en la primera carta que escribe a Timoteo, capítulo 3, verso 15. Miren lo que dice Pablo. Cito: pues el que no sabe gobernar su propia casa, entonces pregunta, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Repito, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo? Es una pregunta. Cuidará de la iglesia de Dios. Así que lo segundo que usted debe aprender a administrar. ¿Tengo moral? Sí. ¿Qué tiempo tiene el maestro Briceño? El maestro Briceño de casado, 35 años. Voy a cumplir 36 ahora en diciembre. El 18 de diciembre cumplo 36 años de casado. Con la misma mujer, con 2 hijos y ahora con una hermosa nieta que Dios me bendijo por la fidelidad en el matrimonio, de mantenernos. ¿Nos ha sido fácil? No. Porque qué fácil se dice, 35 años se dice muy fácil, pero para recorrer los 35, 36 años no ha sido nada fácil. Hemos tenido que librar desafíos, retos, tomar unas decisiones, determinaciones, el saber pedir perdón cuando se falla, el ser un sacerdote en el hogar, el consejo con sabiduría, conocer el principio del reino en la palabra para aconsejar con sabiduría, el poder conducir a tus hijos, que hasta ahora ellos son ejemplos cabales en mi hogar. Mi hijo tiene 33 años, José Gabriel, no sabe lo que es droga, lo que es alcohol, lo que es promiscuidad. Es una persona de hogar. Mi hija, por lo consiguiente, está casada con Dios le dio un hombre, un temeroso hombre un hombre de Dios que teme a Dios, una nieta hermosísima. Y todo esto es producto de lo que hemos venido sembrando. Mire esto, presta atención. Un creyente, un hijo de Dios, que no sea un buen administrador de su casa, no es confiable para Dios en los asuntos del reino. No es confiable para Dios en los asuntos del reino. Oiga esto que voy a decir, que es una verdad mata demonio. La gente esto no lo entiende. Pero hay 2 tipos de pecados que no son perdonados por Dios. Ni por el Dios Padre, no son perdonados ni por el Dios Hijo, ni por el Dios Espíritu Santo. No son perdonados. El primero es la blasfemia contra el Espíritu Santo, entendiendo lo que es blasfemia. Porque blasfemar no es lo que me dijeron por allí, que le atribuí la obra de Dios al diablo y ya blasfemaste, estás listo, estás para el infierno destinado. No, eso no es blasfemia.
Cuando Jesús habló de la blasfemia contra el Espíritu Santo, no existía la iglesia, no estábamos evangélicos todavía. No está hablando de la iglesia. La blasfemia es encarar, resistir, enfrentar a la obra primordial que el Espíritu Santo viene a hacer en el hombre, en el que no es creyente, es convencerlo de pecado. Hacerlo sentir convicto del estado de pecado, no de los pecados que hace, sino del estado de pecado en el que se encuentra. Hacerlo sentir convicto para crearle la necesidad de un Salvador, presentarle el don de la salvación que es Cristo. Si el Espíritu Santo no logra hacer esto, la persona se cierra porque rechaza el mensaje, porque rechaza toda la predicación del Evangelio, rechaza el plan de salvación, pues el Espíritu Santo no lo puede convencer del estado de pecado en el que está, no lo hace sentir convicto, no siente la necesidad de un Salvador, no acepta el plan de salvación. Entonces cuando dice no tendrá perdón ni en este siglo, ni en el venidero, es lo que dice el texto sagrado. Ese es el primer pecado. El segundo pecado que Dios no perdona, que no es perdonado por Dios, es aquel pecado que tú pides perdón. Sí, te sientes mal y pides perdón, pero no das un giro. Pero no abandonas el pecado, sino que te mantienes en el terreno del pecado. El texto sagrado dice, el que confiesa su pecado y se aparta de él prosperará. Oído, el que confiesa su pecado y se aparta de él prosperará. ¿A qué vamos? ¿Qué es lo que usted nos quiere presentar? Conozco a José Briceño, maestro, que ha tenido una experiencia en 47 años que tengo de haber conocido el plan de salvación. En 33 años, que voy a cumplir 34, de estar en el ejercicio del ministerio, viajando nacional e internacionalmente por muchos países, por muchas ciudades, por muchos estados, por muchos pueblos. Para usted de contar, he visto el descaro de hombres, muy pocos mujeres, pero sí de hombres, aunque también lo han hecho las mujeres, pero son muy pocos. Los que más reinciden en esto son los hombres, de abandonar sus hogares. Abandonaron la esposa, la mujer de su juventud. Abandonaron la madre de sus hijos, sin razones. Nunca ellas, o él, en el caso de ellas, porque es el hombre que más entra en este terreno, nunca les fue infiel. Fueron mujeres ejemplares, que hubo algunos desajustes en los hogares, discusiones, incompatibilidad de caracteres, pero abandonaron sus esposas en forma descarada. Se divorciaron, abandonaron sus hijos, se fueron de la casa, se encontraron a otra, se divorciaron, se encontraron a otra, se casaron y después vienen y se reconcilian y aquí estamos de nuevo borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva, no. Para Dios, tu esposa fue la que te entregó, la que dejaste sin tener razones, oídos, sin tener razones. Porque Jesús te da causa por la cual tú puedes divorciarte. La infidelidad sexual es una, el adulterar un principio en el hogar y no querer mejorar en ese principio, sino reincidir, las cosas empeoran en una forma desenfrenada. No quieres mejorar, pues. Oído, pero si no tienes razones verdaderas, bíblicas, escriturales para dejar a tu esposa, abandonarte e irte al divorcio, lo que estás haciendo es pecado delante de Dios. Te vas, te casas con otra y tú estás en un pecado continuo que hasta que tú no te arrepientas y abandones el terreno del pecado en el que estás, tú estás en un pecado continuo, el cual no es perdonado por Dios. Conozco a uno, como muchos, que descaradamente dejó a su esposa, se fue con la secretaria de la iglesia, perdone usted, se fueron, otro se fue con una de las danzarinas de la iglesia, con las que levantaba estandarte, levantaba banderas, para usted de contar, y se fue. Dejó a su esposa, abandonó la iglesia,
Esto me consta a mí. Y se fue. Al tiempo regresaron casados con una, según ellos, mi nueva esposa, oído, y para rematar con un apostolado que no sé quién carajo, perdón usted el vulgo se lo dio, sería el infierno mismo. Y están funcionando. Sí, tienen una iglesia. Y están funcionando. Uno de ellos me invitó a predicar, le dije que no. Le preguntó, ¿y qué por ese año? ¿Y pasa algo? Sí, y le fui claro. Tú estás en un pecado continuo, lo que tú hiciste es un descaro. Eso no está bien lo que tú hiciste. Ve a ver de tantos hijos. Esos hijos que dejaste con la primera mujer, con la mujer que Dios te dio, la primera y la única que debería ser, que solamente la muerte los puede separar según el texto sagrado. Ve a ver cómo la dejaste. Mira cómo está, abandonada. Mira cómo está. Y tú crees que lo que estás haciendo estás bien, que estás en un terreno de santidad, y ahora vienes con un apostolado y fundaste una iglesia y la estás pastoreando. Pero las cosas te están funcionando, claro, causa y efecto, te están funcionando. Eso no quiere decir que Dios esté en el negocio. Los católicos crecen, los testigos de Jehová crecen, los mormones crecen, los espiritistas crecen en sus templos. Templos satánicos, la gente se está creciendo y no quiere decir que Dios está en el asunto. El hecho de que tú estés creciendo y que financieramente te esté yendo bien, cuidado si no son las tinieblas que te están financiando todo lo que estás haciendo. Porque lo que hiciste no está bien delante de Dios. Así. Entonces, usted debe agotar todos los recursos. Tamara Vera de Briceño, mi esposa, Tamara Vera de Briceño. La única que he tenido, con la que me casé, con la que me he mantenido. Hemos pasado momentos duros y difíciles que si no hubiésemos sido dirigidos por el Espíritu Santo no estuviésemos unidos. Porque el Espíritu Santo nos dirigió como para sentarnos, como para un consejo, como para una conversación, como para analizar las cosas, como para pedir perdón, cualquiera que haya sido el que haya cometido el error, como para pedir perdón, como para que haya una actitud de perdonar, cualquiera el que le haya tocado perdonar. Han habido desajustes financieros como usted no tiene una idea, nos hemos mantenido. Han habido enfermedades en los hijos como usted no tiene una idea, pero nos hemos mantenido allí, mantenido. Ataques de las tinieblas como usted no tiene una idea. Momentos que usted ni siquiera sabe por donde hemos tenido que pasar Tamara Vera de Briceño y el maestro Briceño, porque usted ve nuestra gloria, pero no conoce nuestra historia. Usted nos ve en Canaán, pero no sabe cuántos desiertos tuvimos que cruzar. ¿Sabe cuántos desiertos cruzó la nación de Israel para llegar a Canaán? 7 desiertos. ¿Usted lo sabía? 7 desiertos. Cada uno de esos desiertos tiene un nombre, cosas que esto no es por casualidad, esto es Biblia, esto es sentido de inspiración que está en las Escrituras. Cada uno de esos desiertos tiene un nombre y cada nombre tiene un significado que tiene que ver con una de las etapas por donde la nación de Israel tuvo que pasar para llegar a la tierra de Canaán. Así. Aquí estamos. De esto no me habla. Hubo momentos de desaciertos en el matrimonio, bastante. Hambre, necesidad, desnudez, enfermedad, incompatibilidad de caracteres, sí, en algunos momentos. Lo superamos. Le doy gracias a Dios por la esposa que me dio. Quiero leerles algo que tiene que ver con el matrimonio para desarrollar esto. Esto es nuestro estudio número 9. La segunda etapa que nosotros debemos saber administrar es el matrimonio. Déjenme leerle acá esta verdad de reino. El ser ignorante de lo que es la unión conyugal como creación e institución de Dios, porque quien se inventó esto, aceptas el término inventar, o quien creó esto, quien hizo esto, el hombre y la mujer,
porque el matrimonio es la unión conyugal de dos personas de diferentes sexos, no de un mismo sexo, porque Dios no le dio a Adán, a Esteban, no, le dio fue a Eva, no a Esteban, sino a Eva. Entonces, el ser ignorante de lo que es la unión conyugal como creación e institución de Dios es un elemento de cooperación que las circunstancias y las tinieblas tienen para destruir dicha institución. Conocer lo serio que es un matrimonio que nace de la unión conyugal y la desgracia que arrastra la ruptura de este, tanto en lo físico como en lo espiritual. Es un elemento de cooperación, el conocer esto, es un elemento de cooperación, el conocer estas tragedias que vienen como producto de la ruptura de un matrimonio. Es un elemento de cooperación que nos llevará, que me llevó a mí, te puede llevar a ti, nos llevará a agotar todos los esfuerzos con el fin de mantener dicha relación. La unión conyugal que deriva el matrimonio, la unión conyugal que deriva el matrimonio es tan serio, oído, tan serio que está considerada como un pacto. Wow, ¿cómo es que? Un pacto. Hasta el punto que Jesús, mi hermano mayor, el Teantropos, el Dios hombre, dijo que lo que Dios unió el hombre en su capricho, en su obstinación, en su mala decisión, en su pecado, ave, no lo debe separar. Producir rupturas. Estoy dando una introducción para entrar en los detalles, en lo más fuerte. Producir rupturas en la unión conyugal de parte de cualquiera de los cónyuges sin razones, solo por caprichos o por resignarse a circunstancias que pudieran ser superadas con la ayuda de Dios, aunado a nuestros esfuerzos, porque hay cosas que se pueden superar, pero me fui a lo ligero, el divorcio. Señores, esto trae una serie de consecuencias negativas que por ende redundan en prejuicio en la vida de ambos cónyuges, óigame, aunque uno de ellos sea inocente del caso. Señores, prejuicios que atentan en contra de los principios éticos y morales, en contra del área financiera en algunos casos, en contra de la crianza de los hijos en su mayoría en la etapa de la niñez, creándose como huérfanos o bastardos, sin afectos, sin amor, inseguros por la ausencia de la figura materna o paterna. En su adolescencia, en el peor de los casos, en su adolescencia trayendo trastornos psicológicos, desajustándolos en algunos casos, en lo sentimental, en lo social, en lo moral, conduciéndolos a un mundo de mentiras y de engaño. Ruptura que en su defecto, para mayor gravedad, afectan nuestra comunión con Dios como el creador de dicha institución. No me vengas a levantar estandarte, a levantar bandera, a dar gritos de júbilo, gritos de guerra, a diezmar, a ofrendar. No hagas nada en la iglesia. No hagas nada para Dios ni para el reino si tu hogar está mal. Primero atiende a tu casa. Y si la abandonaste, si la dejaste, vuelve a ella. Lo hiciste por capricho, por obstinación, no tienes razones por haberlo hecho, vuelve a ella. Vuelve a ella. Ni siquiera tienes una idea del daño que le estás haciendo a tus hijos en la niñez, en su adolescencia. Ni siquiera tienes
una idea del daño que estás haciendo. Vuelve a ella. Para efecto de Dios, nada de lo que tú presentes tiene sentido si tú no restauras tu hogar, tu casa. Señores, la unión conyugal fue instituida por Dios cuando creó al hombre y a la mujer. Jesús lo elevó a la dignidad de sacramento. Un sacramento, algo que es sagrado, que da a los cónyuges una gracia especial para ser fieles uno al otro y santificarse en la vida conyugal y familiar. Este es el deber ser. Cuando se conocen los principios del reino, este es el camino. Señores, ya que esta es una auténtica vocación, esta es una auténtica vocación, un llamado sobrenatural. El matrimonio que nace de la unión conyugal se establece con el consentimiento libre de cada uno de los cónyuges. El matrimonio por su naturaleza está ordenado a la generación y a la educación de los hijos, al amor y ayuda entre los esposos y a su santificación personal. Y con esto podemos agradar a Dios. Óigame, hay principios que se deben cumplir relacionados al matrimonio como resultado de una unión conyugal para mantener el deseo de Dios, que es la fusión y la buena relación, y cumplir el mandamiento tácito y ético que está registrado en el texto sagrado, cuando dice, hasta que la muerte lo separe. Ese es el deber ser. Yo no me veo fuera de mi casa. A la edad de 64 años menos. Pero tuve oportunidades en el transcurso del ministerio para abandonar todo. No por razones que mi esposa me haya dado, porque ha sido una excelente mujer, pero sí por oportunidades que el sistema, el mundo, el diablo, las tinieblas, hablando de tentaciones donde se atravesaron supuestamente las mujeres de la vida, que lo que son de la muerte, que no son buenas mujeres, porque una mujer que sabe el daño que va a hacer a tu hogar, a tus hijos, a tu comunión con Dios, no es una buena mujer. Eso no es una buena mujer, ni es un buen hombre, a viceversa. Pero tuve oportunidades como para... y me han sostenido los principios del reino eterno. Me ha sostenido que el Espíritu Santo, el Dios Padre, Dios Hijo, aunado con el seguimiento y la enseñanza del Espíritu Santo, me dijeron, siéntate que te vamos a enseñar lo serio que es esto del matrimonio, porque queremos que lo enseñes. Acá yo no voy a decirlo todo. Esto es un seminario que se lleva más de 20 horas. Yo no voy a decirlo todo. Solo voy a entrar en una introducción. Mire, ¿qué es el matrimonio? Ya lo dije, el no saber esta verdad, qué es el matrimonio y qué es un matrimonio, que son dos cosas diferentes. ¿Qué es el matrimonio y qué es un matrimonio? El no saber esta verdad, eso nos lleva a nosotros a tomar decisiones que no son sabias, sin razones, solo por obstinación, por terquedad, por darle lugar a la carne, al diablo, a las tinieblas, a las pasiones. Destruimos y acabamos todo. Que
nos apuñalamos nosotros mismos, nos enterramos un puñal que nosotros mismos hacemos una herida que muchas veces es mortal. ¿Qué es el matrimonio? Mire, el matrimonio es la base de la unidad familiar en la sociedad. Lo vuelvo a repetir, porque yo quiero que usted entienda que cuando usted atenta en contra de su matrimonio, usted está atentando, señores, aún en contra de la sociedad misma, entre otras cosas. Repito, el matrimonio es la base de la unidad familiar en la sociedad, tal y como está establecido en la actualidad. El matrimonio es necesario para la sociedad, tanto desde el punto de vista económico como el de cualquier otro. Oído, la sociedad se desintegraría si su piedra angular, que es la familia, que tiene su origen en el matrimonio, perdiera sus valores como tal. Señores, podríamos decir con bastante seguridad que aquel que destruya o atenta en contra de su matrimonio destruye la civilización. Me duele mucho esto que voy a decir, pero es una verdad. El mayor índice de divorcio en las instituciones religiosas lo tenemos dentro de la iglesia evangélica, ni siquiera dentro de la iglesia católica. Son muy pocos los que contraen matrimonios eclesiásticos, aunque quien casa es el Estado, pero son muy pocos los que contraen matrimonios eclesiásticos en las iglesias católicas. ¿Me oye? Son muy pocos. Pero cuando leí esto, quedé totalmente sorprendido, que el mayor índice de divorcio en las instituciones religiosas los tenemos dentro de la iglesia evangélica, la iglesia protestante. Mi pregunta siempre ha sido, ¿dónde está Dios en este asunto? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está el Espíritu Santo? La respuesta, ellos están en el mismo lugar. Ellos son fieles. Ellos no tienen culpa de lo que está pasando. La culpa la tienes tú, la tengo yo. Por mi mala decisión. Porque no hubo razones para que tú acudieras al divorcio. No hubo razones. No la hubo. Yo no puedo entender, aunque sí lo entiendo, cómo es que una pareja que tienen a Dios, tienen justicia, tienen vida, son hijos de Dios, fueron regenerados, tienen al Espíritu Santo, los dos acuden al divorcio, a separarse, a producir una ruptura en la unión conyugal que tiene tanta responsabilidad, de la cual tienes que dar cuenta a Dios, no entendiendo que es la base fundamental de la sociedad y que al destruir tu matrimonio estás destruyendo la civilización, cosa que Dios a nosotros no nos llamó para eso. Nosotros somos la luz del mundo para alumbrar entre las tinieblas y somos la sal de la tierra. Y una de las propiedades, entre tres, pero voy a hablar de una de las propiedades que tiene la sal. Voy a hablar de dos, que es la preservación
el preservar los alimentos de aquellos tiempos como el pescado o la carne de cualquier ganado. Y somos llamados como sal de la tierra para preservar la corrupción, para evitar que este mundo se corrompa más. Pero nosotros estamos aportando para eso, acudiendo al divorcio. Y la segunda propiedad que tiene la sal es que la sal sazona la comida, le da sentido, le sazona la comida, y nosotros como sal somos aquel elemento que Dios va a usar para darle sentido a la vida, para sazonar la vida de tanta necesidad que hay en el mundo. Pero no lo estamos haciendo. Acudimos al divorcio, abandonamos a la mujer, dejamos a los hijos, nos vamos, nos casamos con otra y venimos con un ministerio, a su nombre, gloria y fuerte la paz para el Señor. No, en Dios no funciona esto así. Señores, desde el punto de vista del derecho y los principios bíblicos del derecho civilmente hablando y de los principios bíblicos teológicamente hablando, del derecho jurídicamente hablando, civilmente hablando y los principios bíblicos teológicamente hablando, el matrimonio constituye una unión de dos personas que tienen por finalidad constituir una familia. El matrimonio es una alianza por la que el hombre y la mujer constituyen una unión para toda la vida, creada para el bien de los cónyuges y el mejor cuidado y formación de los hijos. El matrimonio desde un comienzo tiene además la connotación de una alianza de amor entre los esposos y entre estos, es decir, el esposo y la esposa y Dios. Dios constituye el matrimonio para que haya una alianza, una unión, una intimidad, una comunión entre ellos como pareja y ellos dos con Dios, como el creador de dicha institución. El matrimonio es un vínculo fundado en el amor. ¿Oído? ¿En qué? En el amor. Si usted se va a la primera carta a Corintios, capítulo 13, que el apóstol Pablo escribe, usted se va a dar cuenta que Pablo allí presenta 5 características de lo que tiene relación con el amor. Pablo te dice lo que el amor es, lo que el amor no es, lo que el amor hace, lo que el amor no hace, lo que el amor no deja de ser por naturaleza. Cuando el fundamento de nuestra unión conyugal, su fundamento es el amor, primeramente, entre otras cosas, porque está el respeto. Bueno, cuando hablamos de respeto, todo lo demás está fundamentado en el amor, pero cuando el matrimonio lo fundamentamos en el amor, todas las cosas se dan, nacen las demás cosas. El Espíritu Santo dirige esta institución. Vuelvo a repetirlo, el matrimonio es un vínculo fundado en el amor que exige cuidarlo, cultivarlo y defenderlo día a día con el esfuerzo de ambos cónyuges. Defenderlo de las tinieblas, defenderlo de los ataques, defenderlo de las circunstancias negativas que nos presenta la vida, que vienen en contra de esa institución familiar, defenderlo de los momentos duros y difíciles que se nos presentan en la vida, las incertidumbres, las vicisitudes, enfermedades, desajustes financieros, posibles problemas con los hijos que se puedan presentar, que aunque como padre y madre le dimos el buen ejemplo, tomaron decisiones que no fueron sabias ellos, pero que tenemos que bregar con todo eso. Sí, tenemos que bregar con todo eso. Mire, esto que le está presentando el maestro José Briceño es
muy serio, bastante serio. Tiene mucho que decir, mucha tela que cortar. Y quiero que usted se lo vaya llevando en su espíritu. Mire, el matrimonio es el sacramento, wow, que santifica la unión indisoluble entre un hombre y una mujer y les concede la gracia para cumplir fielmente sus deberes y gozar de sus derechos como esposo y como padres, entendiendo que esto está relacionado con un pacto. El matrimonio, óigame esto lo enseño con mucha pasión, es el más grande diseño e inspiración de Dios. Así lo dice la Biblia. Cuando eso lo leí y saltó del texto sagrado a mi espíritu y se me fue iluminado en mi alma, yo dije, wow, qué principio de reino. El matrimonio es el más grande diseño e inspiración de Dios. Es el origen de toda la existencia. Es el objetivo de lo creado. Lo último que Dios creó fue al hombre, pero fue lo primero que pensó hacer. Y por causa del hombre hizo todas las cosas. Por causa del hombre y de la mujer hizo todas las cosas. El hombre no fue hecho por causa de las cosas. Las cosas fueron hechas por causa del hombre, tanto del hombre y de la mujer. Y por esta causa se le confiaron las cosas. Por esto el maestro Briceño afirma que el matrimonio es el origen de toda la existencia. Es el objetivo, el núcleo principal de lo creado. Señores, en la prognosis, este término prognosis es el eterno conocimiento de Dios. En la prognosis, en el eterno conocimiento de Dios. Oiga esto. De reino, óigalo. En la prognosis, en el eterno conocimiento de Dios. El matrimonio es un símil de Cristo y la iglesia. Es la representación y declaración en un génesis, en un comienzo, de lo que se establecería en un final, según lo que revela Apocalipsis. Que dice Apocalipsis capítulo 19, versos 7 al 8, dice así, cito: Gocémonos y alegrémonos y démosles gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la acción justa de los santos. ¿Qué usted quiere decir, maestro? Oído. Por esta causa debemos entender que atentar en contra del matrimonio por cualquier circunstancia, que no hayan razones para hacerlo, es atentar en contra del diseño, la inspiración de Dios, el diseño y la inspiración de Dios.
es atentar en contra del origen de las cosas, es atentar en contra del objetivo de su creación, es no estar de acuerdo con el comienzo y la finalidad de su programa. ¿Por qué usted dice eso, maestro? Porque Dios comenzó todas las cosas con un matrimonio y terminará todas las cosas con un matrimonio. Comenzó todas las cosas con Adán y Eva y terminará todas las cosas con las bodas del Cordero, la unión de Cristo y la iglesia. Reitero, quien no sepa administrar su hogar nunca podrá administrar los bienes de Dios. Este es un principio bíblico. Repito, Pablo lo escribe, primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 15. Cito, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Nuestra próxima clase voy a presentar, aquí hablamos de lo que es el matrimonio. En nuestra próxima clase voy a presentar qué es un matrimonio. Aquí es qué es el artículo determinado, qué es el matrimonio. En nuestra próxima clase voy a presentar qué es un matrimonio, porque debemos tener conocimiento de todo eso para después entrar en la administración de ese matrimonio, de esa unión conyugal de parte del marido, la administración en ese matrimonio, en esa unión conyugal de parte de la esposa, y también se le va a delegar responsabilidades, la administración en ese matrimonio de parte de los hijos. Nuestra próxima clase lo vamos a presentar, ¿ok? Se despide el maestro José Briceño, no sin antes pedirle, por favor, oren mucho por mí, no me abandonen en la oración del justo puede mucho. 2, compartan estos mensajes, no los dejen, no se detengan, compartan estos mensajes, vamos a proliferar estos mensajes. Ayúdeme a apagar el fuego de la ignorancia y a encender el fuego del Espíritu a través del conocimiento de la palabra. Y número 3, si usted puede aportar una ofrenda para este ministerio, hágalo. Hay demandas en este ministerio. No quiero entrar en detalles, pero hay demandas en este ministerio. Estamos haciendo compra de algunos equipos de grabación y algunas cosas que necesitamos. Estamos por preparar nuestra oficina central, pero necesitamos dinero para eso. Necesitamos gentes que aporten y financien este ministerio, se conviertan en socios financistas de este ministerio. Gentes agradecidas. Pablo dice que si usted dice que seas copartícipe de toda buena obra, aquel que te instruye en la palabra. Maestro Briceño te ha instruido, te ha enseñado. Mira, espérate, maestro, que hay una ofrenda para este ministerio. No pongas bozal al buey que trilla, el obrero tiene su salario, el que ha ido del evangelio, el que predica el evangelio, que viva. No dice que sea vividor, dice que viva. No dice que sea vividor, dice que viva del evangelio. ¿Cómo hacemos para hacerle llegar una ofrenda, maestro? Ahí está mi correo. José Briceno 71, Briceno con C, con N. José Briceno 71 @gmail.com. José Briceno 71 @gmail.com. O si no, escríbame a mi número telefónico, envíame un mensaje por WhatsApp, +1 786 604 3352. +1 786 604 3352. Y le vamos a estar atendiendo con honores y le vamos a dar respuesta de cómo usted puede hacer una ofrenda. También puede escribirme por cualquier consejo que usted necesite. Puede escribirme. Primero me escribe y a ver si hay la posibilidad de que yo pueda recibir su llamada. Aquí tengo el tiempo de hacerlo. Lo otro, que cualquiera que quiera contactar al maestro José Briceño para un programa, para un estudio,
para fundar una institución teológica, para una predicación, pues hágalo a través de mi correo y a través de mi número, ya se lo di, josebriceno71@gmail.com, teléfono +1 786-604-3352. Puedo viajar acá en todos los Estados Unidos, cualquier estado, incluyendo Puerto Rico, puedo estar con ustedes para bendecirles en gran manera con una palabra de reino, el reino eterno. Es decir, conmigo no va usted a perder el tiempo. Yo no voy a entrar ni en el sensacionalismo, ni en el amarillismo, ni en el teatro, ni en el show, ni en el espectáculo, ni el que dígale que está a su lado, que repita conmigo, basura. El mensaje que Dios me dio es un mensaje que no solamente que no está lleno de ofertas, que también tiene sus demandas. ¿Okay? Necesita para cualquier congreso, yo estoy a sus órdenes. Llámeme y contácteme y yo estaré con usted. ¿Ok? Se despide el maestro José Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El doctor y maestro del texto sagrado José Briceño se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Para la comunicación, escríbenos al correo electrónico jesussoberanosenor@gmail.com o comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.